Bendecido día, estimados estudiantes, deseando se encuentren muy bien. Estamos ya en nuestra cuarta tutoría en la materia de biología. Como ustedes saben, tenemos una materia adicional que es optativa, que es filosofía, específicamente con actividades prácticas que ya ustedes van a poder revisar en esta plataforma de Classroom, ¿no? Pues cuando vean esta clase grabada también podrán orientarse. Específicamente al tema de la clase de hoy, ¿no? Seré muy breve también. Placas tectónicas, dinámica geológica, ¿no? Con tan solo ver la imagen, nosotros interpretamos aquí, podemos ver cómo en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, vemos diversos procesos geológicos internos y externos cuando lo vemos, pero no vemos lo interno, lo que sucede por dentro, del porqué de las erupciones volcánicas leves y peligrosas, el porqué de cómo la lluvia influye en ciertos sucesos, el porqué de los relieves montañosos, el porqué de la división de los continentes, el porqué de la obstrucción o obstrucción en los mares, ¿no? Voy a compartir un video que sí es un poquito extenso, pero voy a ir haciendo pausas para poder ir explicándolo y ser breve. Pero antes de compartirles el video, quiero explicarles esto de aquí. Quiero que ustedes observen esa imagen en la pantalla. En el video ustedes van a escuchar hablar bastante acerca de la palabra divergente, transformante y convergente. ¿Qué quiere decir cuando nos nombren eso? Vamos a ver un poquito acerca del límite divergente, que es el primero. El límite divergente es cuando las placas se separan. Cuando las placas tectónicas, que ustedes ya van a ver qué son las placas tectónicas, se separan, hay movimiento, pero cuando esto pasa, nosotros no vemos esto, pero sucede un sinnúmero de procesos geológicos en la Tierra, que pues uno de estos es la apertura dentro del océano en cuanto a nuevos relieves debajo. Ustedes han dicho, ¿y por qué debajo del mar existen zonas rocosas? ¿Por qué están las piedras? El porqué de ciertas aperturas, por qué es tan profundo, ¿no? También por qué suele suceder erupciones volcánicas, por qué el oleaje del mar, que también tiene que ver mucho con las estaciones, ¿no? Vamos a ver el límite transformante. ¿Qué es el límite transformante? Es cuando las placas se chocan o se rozan, ¿no? Hay un choque, hay un roce, que muchos de estos movimientos podemos sentirlos cuando hay temblores fuertes, cuando hay sismos, terremotos, tsunamis. Todo esto tiene que ver con ciertos movimientos, ¿no? Y vemos el límite convergente, que es el último, cuando las placas se deslizan y una está sobre la otra, ¿no? Entonces me fui un poquito más acá antes de mostrarles el video para que ustedes puedan entender ciertas palabras que me va a mencionar el video, ¿no? Voy a compartirlo y como les dije, voy a ir haciendo pausas para poder ir explicándoles acerca de este tema muy interesante, muy significativo. Solitosféricas son los bloques o fragmentos. Las placas tectónicas o litosféricas son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litosfera, que se desplazan arrastrados por el manto terrestre. Estas placas se han formado a partir del manto y reintegrado al mismo en un proceso constante desde los últimos 3.000 millones de años. La litosfera presenta varias docenas de placas tectónicas de diversa magnitud, y 8 de las más grandes son la euroasiática, africana, australiana, norteamericana, sudamericana, Nazca, pacífica y antártica. Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litosfera, por las corrientes de convección que genera el flujo térmico. La tensión del flujo del manto arrastra a la corteza rígida, la cual se resquebraja y se separa formando. Quiero que observen esta imagen de nuestro planeta. Si ustedes ven esta parte que justamente está aquí y la parte que cuando inició el video nos habla acerca de que nuestro planeta Tierra no es una sola pieza. Nuestro planeta Tierra está conformado con un sinnúmero de placas que la conforman y la unen, ¿no? Las placas. Cuando las placas oceánicas se separan, emerge el magma, basalto fundido a la superficie, y se forma un nuevo fondo oceánico. Tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales.
generándose por lo tanto tres posibilidades de... En esta parte que ustedes escucharon aquí nos habla acerca de que tenemos dos placas tectónicas específicas que son las continentales y las oceánicas. Voy a retroceder un poquito esta parte del video. Miren, ¿cuáles son las placas continentales? Las placas continentales son aquellas que se sitúan específicamente dentro del continente. ¿Y qué es un continente? Ustedes pueden ver aquí esta subdivisión, miren, todo lo que conforma donde se ve tierra, ¿verdad? Es un continente, es decir, que esa placa se sitúa aquí, ¿verdad? Es donde nosotros sabemos que pues debajo de nosotros, sobre la tierra, existen placas. Esas son las continentales. Y las oceánicas son las que se sitúan en el océano, ¿verdad? Dos placas generalmente, las oceánicas y las continentales, y de ellas se desprenden más placas. generándose por lo tanto tres posibilidades de límites convergentes entre las placas. Estos son convergencia de placa continental contra una oceánica contra otra oceánica y una continental contra otra continental. Placas oceánicas. Están formadas por corteza oceánica, más densa que la corteza continental, y está constituida por silicatos de hierro y magnesio, rocas máficas. La corteza de estas placas es de menor espesor, 7 kilómetros en promedio, respecto a la corteza continental, y está siempre cubierta por aguas marinas. Nos dice aquí que la corteza, que específicamente las cortezas oceánicas son más densas, ¿verdad? Y están cubiertas por agua marina, es decir, que están debajo del océano, ¿no? Placas continentales. La corteza continental está formada por silicato sodio, potasio y aluminio, rocas félsicas, siendo de menor densidad que la corteza oceánica. Es una placa con corteza más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de espesor en cordilleras montañosas. Se trata realmente de una placa mixta, en la que si bien predomina la corteza continental, también hay porciones oceánicas. Placas tectónicas del mundo. Tradicionalmente se reconocen 7 grandes placas tectónicas que son la euroasiática, la africana, la australiana, la norteamericana, la sudamericana, la pacífica y la antártica. Asimismo, hay placas intermedias como la de Nazca, la de Filipinas, la Coco y la del Caribe, y otras muy pequeñas. Algunas de pequeño tamaño son las de Anatolia y las del Egeo, y solo en el Pacífico Occidental se localizan más de 20 placas tectónicas pequeñas. A continuación se describen algunas de las placas tectónicas más importantes. Placa euroasiática. Esta placa tectónica incluye Europa, casi toda Asia, parte del Océano Atlántico Norte y del Ártico. De Asia se excluye Indostán, el sureste asiático y el extremo oriente de Siberia, Mongolia y China. Placa africana. Esta abarca el Atlántico Occidental y casi todo el continente africano, salvo su franja oriental que corresponde a las placas arábiga y somalí. Los límites de esta placa son divergentes en todo su perímetro, salvo en su contacto con la placa euroasiática, que es convergente. Placa australiana. La placa tectónica australiana incluye a Australia, Nueva Zelanda y partes del Pacífico suroccidental. La placa australiana muestra límites divergentes al sur y al occidente, mientras que al norte y oriente sus límites son convergentes. Placa norteamericana. Incluye todo el subcontinente norteamericano hasta la península de Yucatán, Groenlandia, parte de Islandia, áreas del Atlántico norte occidental y del Ártico. Los límites de esta placa son divergentes a partir de la dorsal del Atlántico al oriente y convergente en el Pacífico. Placa sudamericana. Incluye el subcontinente del mismo nombre y presenta límites divergentes a partir de la dorsal atlántica, en tanto que del lado occidental muestra límites convergentes con la placa de Nazca, al suroeste con la Antártica y al norte interactúa con la placa Caribe. Placa pacífica.
Es una placa oceánica con límites divergentes a partir de la dorsal del Pacífico separándola de la placa de Nazca. Por otra parte, al norte y al oeste tiene límites convergentes con la placa norteamericana, euroasiática, filipina y australiana. Placa antártica. Esta placa tectónica incluye toda la plataforma continental antártica y el océano del mismo nombre, con límites divergentes en su perímetro. Placa Nazca. Consiste en una placa oceánica que se subduce en la costa occidental de la placa sudamericana, convergencia, mientras que presenta divergencia por el norte con la placa Coco y por el sur con la Antártica. Por otra parte, al oeste diverge de la placa pacífica a partir de su dorsal, y su choque con la placa sudamericana dio origen a la cordillera de los Andes. Movimientos de las placas tectónicas. Lo que nosotros acabamos de ver en la parte que acaba de pasar, vimos cómo las placas continentales y oceánicas se subdividen, ¿verdad? Dependiendo del lugar en el que se encuentren, ya es de estas mismas se despliegan muchas más. Si ustedes escucharon, fueron un sinnúmero de placas, justamente dependiendo del país en el que se encuentran. Entonces, existen placa continental y placa marina, placa asiática. Entonces, dependiendo de dónde se encuentran, es el nombre de aquellas, ¿verdad? Placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litosfera se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera. Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. La cinta transportadora. El material del manto de la capa superior, astenosfera, a menor temperatura desciende empujando al material caliente de abajo. Este material más caliente es menos denso y asciende desplazando materia y provocando su desplazamiento horizontal, hasta enfriarse y volver a descender. Esta corriente de flujo viscoso del manto arrastra a las placas tectónicas formadas de material sólido. Litosfera. Nuevo fondo oceánico. Cuando las placas tectónicas se mueven, en los puntos de separación aflora el magma, basalto fundido, del interior del manto. Este basalto emergente crea nuevo fondo oceánico, empujando al viejo sustrato horizontalmente y la corteza se expande. Subducción. En la medida en que se expande el fondo oceánico, choca con las masas continentales. Como este fondo es más denso que la plataforma continental, se hunde debajo de esta. Subducción, por lo que se funde y pasa a ser parte nuevamente del manto. De esta forma el material sigue el ciclo impulsado por la convección, y las placas tectónicas derivan por la superficie del planeta. Voy a hacer una pausa aquí porque me hablaba de los procesos de subducción y abducción, ¿no? Entonces quiero mostrarles nuevamente aquí ya la diapositiva del tema que estábamos viendo en el video. Como ustedes pueden ver aquí, recuerdan que anteriormente yo les comentaba que las materias están interconectadas la una con la otra, ¿verdad? Justamente recuerdan que yo les hablaba acerca de la fuerza. Decíamos en la última diapositiva de la semana pasada que en una imagen veíamos cómo nuestro planeta tiene magnetismo, pero nosotros no podemos verlo, pero tiene magnetismo, ¿verdad? Ya, sin embargo, no es visto a simple vista por nosotros. La fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad que actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlas directamente. Si yo le pregunto a un estudiante, dígame una característica, o le pregunto, ¿usted cree que la fuerza es una característica propia, por ejemplo, de su escritorio, de su esfero, de su computadora? ¿Usted cree que la fuerza va a ser una característica propia? Pues no, ¿por qué decíamos? Que para que haya fuerza tiene que haber interacción, ¿verdad? Tiene que haber un roce, tiene que haber un movimiento. Entonces, justamente, previo a esto, quiero que ustedes vean en la imagen cómo está la subdivisión
interna de nuestro planeta, ¿verdad? Miren ustedes allí en la pantalla, yo voy señalando aquí, ¿no? Vemos desde lo más profundo, que inicia desde el núcleo interno, que se subdivide a sólido, núcleo externo, que se subdivide a líquido, corteza, luego de esto viene la corteza, que se subdivide al manto. Miren ustedes todo esto, manto. Y de ahí se subdivide la astenosfera y la litosfera, ¿no? Que es la corteza y parte superior del manto que lo conforma. Continúo, aprovechando que es nuestra última tutoría. Quisiera saber si algún estudiante que esté presente desea leer, desea hacer lectura y pueda participar leyendo la diapositiva que usted ve allí. Yo, Miss, Lo escuchamos. placas tectónicas. Las placas tectónicas son enormes fragmentos de la corteza terrestre que se desplazan lentamente sobre el manto. La Tierra está dividida en varias placas que encajan como un rompecabezas. Estas placas pueden chocar, separarse o deslizarse entre sí. Los movimientos de las placas tectónicas son responsables de la formación de montañas, volcanes y océanos. También causan terremotos y actividad volcánica en las zonas donde interactúan. Estas placas son fundamentales para dar forma a la geografía y la dinámica de nuestro planeta, influyendo en la formación de continentes, océanos y la distribución de los ecosistemas en la Tierra. Perfecto, muchas gracias, Misael. Y justamente es un resumen breve de lo que nosotros vimos en el video. Las placas tectónicas son enormes fragmentos de la corteza terrestre, ¿verdad? Que están presentes, pero nosotros no podemos observarlos, ¿verdad? Hablábamos de dos placas, la oceánica y la continental, ¿verdad? Grandes fragmentos oceánicas, lo que decíamos que es marino, ¿no? Que está justamente en el océano. Ya, y la continental, la que está en tierra, ¿verdad? Que Y estas una son preguntita, esas son los que dan cuando causan los terremotos y los movimientos, los así es, temblores, ¿no? así es. Porque, como usted dice, la oceánica y la que, bueno, es parte de lo que es La terreno, continental, sí, la altura. Ajá. continental, así es. Sí, Ah, correcto. ok. Sí, miren ustedes, exactamente, como decía, nos preguntaba René, oceánica, hablábamos justamente de lo marino, lo que está en el océano, que no es, o sea, son fragmentos, pero no es una sola, sino que de todas las que se encuentran ahí hay subdivisiones. Y la continental, específicamente hablamos de lo terrestre. Por ejemplo, ya vamos a ver también en el video, cuando hay movimientos, hay tres movimientos, decíamos, ¿no? Los que les enseñé antes. Cuando hay movimientos en el área continental, en las placas continentales, es cuando suceden los sismos o terremotos o lo que provoca tsunamis en lo que es lo marino, lo asiático, el agua, ¿verdad? Y cuando vemos lo continental, lo terrestre, es cuando hablamos de las placas que están en tierra, ¿verdad? Continuamos y les decía también que observen la imagen donde veíamos nuestro planeta, ¿verdad? Y aquí nos dice, la Tierra está dividida en varias placas que encajan como un rompecabezas. Estas placas pueden chocar, separarse o deslizarse entre sí. Los movimientos de las placas tectónicas son los responsables de la formación de montañas, volcanes y océanos. También causan terremotos y actividad volcánica en las zonas donde interactúan. Estas placas son fundamentales para dar forma a la geografía y la dinámica de nuestro planeta, influyendo en la formación de continentes, océanos y la distribución de los ecosistemas en la Tierra. Es decir, que no podríamos nosotros decir no deben existir porque son peligrosas. Realmente sí deben existir. Las placas tectónicas son las responsables, dice la lectura y el video, y los científicos, ¿no? De que haya la formación de las montañas, los volcanes y los océanos, ¿no? Y resulta que cuando esto sucede, cuando hay movimientos de gran magnitud es porque se está liberando energía, pero también son peligrosos, ¿no? Entonces voy a continuar para que ustedes puedan observar justamente lo que nos preguntaba el compañero, y aquí sigue, las consecuencias y causas de estos movimientos.
La deriva continental. El movimiento del manto provocado por la convección y el de las placas tectónicas de la litosfera causa la deriva continental. Esto es el desplazamiento relativo de los continentes unos respecto de otros. Desde el origen de las placas tectónicas, hace cerca de 3.000 millones de años, estas se han fusionado y dividido en diversas oportunidades. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea. Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las placas. El movimiento de las placas tectónicas libera la energía del interior del planeta en los límites de las placas mecánicamente, terremotos, y térmicamente, volcanismo. A su vez, los desplazamientos, choques y fricciones modelan el relieve terrestre y oceánico. Actividad volcánica. El flujo térmico del manto y su circulación por convección empuja al magma o basalto fundido hacia la superficie, ocasionando las erupciones volcánicas. Estas, a su vez, causan catástrofes al expulsar lava, gases y partículas que contaminan el ambiente. Arcos de islas volcánicas y arcos volcánicos continentales. La convergencia de dos placas oceánicas puede producir cadenas de volcanes que al emerger originan arcos de islas. En la convergencia de una placa oceánica con una continental, se forman arcos volcánicos continentales, como por ejemplo, la faja volcánica transmexicana. Actividad sísmica. El choque de las placas tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos. Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra. El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos. Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas, por abducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima. La distribución de las masas continentales afecta el régimen de corrientes marinas y el clima mundial. Grandes masas continentales por la convergencia de placas forman interiores continentales más secos, afectando a su vez al ciclo del agua. De igual forma, las elevaciones montañosas producidas por los procesos de subducción y abducción afectan el régimen de vientos y distribución de las lluvias. Ya, entonces ustedes pudieron observar allí, ¿no? Una breve explicación acerca del movimiento de las placas oceánicas y continentales, las causas y las consecuencias cuando hay movimientos, cuando éstas se desplazan, porque generalmente cuando lo realizan de gran magnitud están liberando energía. Una de las consecuencias es, si es de gran magnitud, pues no, es donde generan los procesos geológicos que son peligrosos como terremotos, sismos, y dice, incluso nos decía el video, que cuando estos movimientos, ¿verdad? Son oceánicos, ya es cuando provoca tsunamis, ¿verdad? Y cuando es continental, es cuando hay terremotos, ¿no? Continúo. Continúo y nos dice aquí, ¿no? Que la Tierra está dividida en placas, ¿verdad? Vemos una subdivisión de nuestro planeta también aquí, ¿no? Lo que les decía al principio, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior y manto superior. Luego de esto, la corteza.
Si la Tierra está dividida en placas tectónicas, ¿qué son las placas tectónicas? Son grandes fragmentos de la litosfera. ¿Qué es la litosfera? Es la capa más externa de la Tierra que flota sobre la astenosfera, una capa más blanda del manto. Para que ustedes comprendan esto, miren ustedes aquí, ¿no? Esta subdivisión que tenemos aquí. Aquí se encuentra el manto, miren ustedes, aquí se encuentra el manto y aquí está la astenosfera. Ya, la astenosfera que nos dice que es la capa más blanda, ¿verdad? Y la litosfera, ya, que es la capa más densa, que está más, miren, ustedes aquí, más arribita de la astenosfera, ¿no? Continúo, retrocedí, continúo, y hablábamos de esto, ¿no? Bueno, estas placas se mueven constantemente, chocándose, separándose o deslizándose una junto a la otra. Y cuando hay estos movimientos, son los que causan los fenómenos geológicos como terremotos, volcanes y la formación de montañas. Continúo y vemos aquí, pero ustedes también escucharon en el video que esto depende mucho de la subducción y abducción, ¿no? De pronto algún otro estudiante que desee hacer lectura y pueda pues leer, ¿no? ¿Qué es la subducción y qué es la abducción? Continúo y hablamos acerca de la subducción y abducción. Dentro de Leo esto yo mis. lo escuchamos, gracias. Subducción. Ya. Se produce en los límites convergentes donde una placa se hunde debajo de otra. La placa que se hunde a menudo oceánica se confunde, se enfunde o se deforma al entrar en el manto terrestre. La subducción es responsable de la formación de volcanes, fosas oceánicas y terremotos profundos. Un ejemplo es la zona de subducción en la costa oeste de Sudamérica, donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana. Obducción se produce cuando una placa oceánica se empuja sobre una placa continental en lugar de hundirse. La corteza oceánica se obduce o se pliega y se aplica sobre la corteza continental. La obducción es menos común que la subducción. A menudo ocurre en situaciones especiales como durante la colisión de continentes. Un ejemplo son los complejos ofiolíticos, fragmentos de la corteza oceánica que han sido obducidos sobre la corteza continental. Muy bien, muchas gracias, estimado. Justamente, en pocas palabras, la subducción y la abducción son procesos tectónicos opuestos, es decir, que el uno es muy opuesto al otro, ¿verdad? Que ocurren en los límites de las placas tectónicas. Es decir, que cuando la placa tectónica oceánica con la placa tectónica continental, por decirlo así, se unen o chocan, ¿ya? Ahí existe o bien subducción o bien abducción, ¿verdad? Justamente como me dice el primer punto en subducción. ¿Cuándo se produce la subducción? Cuando los límites de las placas, ¿ya? Se hunde debajo de otra, es decir, se rozan y como son opuestas, ocurre uno de estos procesos, ¿no? La subducción es cuando una placa tectónica, o sea, la oceánica, subducción tiene que ver mucho con la placa tectónica oceánica, ¿ya? Se desliza debajo de la otra, es decir, de la placa tectónica continental, es decir, la que está en el mar sobre la que está en la tierra, ¿verdad? Mientras que la abducción es cuando una placa, generalmente oceánica, se empuja sobre otra placa continental, es decir, cuando la de la tierra está encima de la oceánica, se produce la abducción. Y cuando la oceánica está sobre la continental, se produce la subducción. Quizás nosotros no vemos estos procesos, pero cuando pasa esto es cuando ocurren los procesos, nos decía, ¿no? Por ejemplo, la erupción de volcanes, los terremotos, los tsunamis,
Y esta es la respuesta a esos sucesos que nosotros no podemos verlos a simple vista, ¿verdad? Continúo, por cuestión de tiempo, continúo y voy a ser breve en una pequeñita parte acerca de este proceso. Voy a compartirles para que puedan observar. La subducción y abducción son procesos tectónicos fundamentales que moldean la superficie terrestre y desempeñan un papel crucial en la dinámica de nuestro planeta. Estos fenómenos, aunque menos conocidos por el público general, son esenciales para comprender la formación de montañas, terremotos y la evolución de los continentes. La subducción es un proceso en el cual una placa tectónica oceánica se hunde debajo de una placa tectónica continental o más joven. Esto ocurre en las zonas de subducción, que se encuentran en los márgenes convergentes de las placas. La subducción es responsable de la formación de algunas de las características geológicas más impresionantes de la Tierra, como las trincheras oceánicas, arcos de islas volcánicas y cordilleras montañosas. Un ejemplo emblemático de subducción es la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos, donde la placa del Pacífico se subduce bajo la placa de Filipinas. Este proceso no solo genera actividad sísmica significativa, sino que también es responsable de la creación de volcanes. A medida que la placa oceánica desciende, se calienta y se derrite parcialmente, dando lugar a la formación de magma que asciende y puede generar volcanes en la superficie. Por otro lado, la abducción es un proceso menos común pero igualmente importante. Ocurre cuando una placa oceánica se empuja sobre una placa continental. Este fenómeno se observa típicamente en los márgenes convergentes de las placas tectónicas donde la placa oceánica es más densa que la continental, pero, en lugar de hundirse, es forzada a subir y cabalgar sobre la placa continental. La abducción puede resultar en la formación de cinturones montañosos y complejos ofiolíticos, que son fragmentos de corteza oceánica y manto superior que han sido levantados sobre la superficie continental. Un ejemplo notable de abducción se encuentra en la región del Himalaya, donde fragmentos de corteza oceánica han sido empujados sobre la placa india. Este proceso ha contribuido a la elevación de la cordillera del Himalaya, uno de los sistemas montañosos más impresionantes y altos del mundo. La importancia de la subducción y abducción en la geología no puede subestimarse. Ambos procesos son esenciales para el ciclo de las rocas, ya que reciclan la corteza oceánica y contribuyen a la formación de nuevas características geológicas. Además, son fundamentales para comprender la tectónica de placas, un concepto central en la geología moderna que explica la mayoría de los fenómenos geológicos que observamos en la actualidad. Estudiar la subducción y abducción también tiene implicaciones prácticas. Comprender estos procesos nos ayuda a predecir y mitigar desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Ya, entonces ustedes pudieron observar mediante la explicación del video, ¿verdad? Y la vista de la diapositiva, como nuestro tema general, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas, dinámica geológica, donde justamente nos dice el porqué de ciertos sucesos. Y yo lo que quiero que quede claro en esta clase es estos tres movimientos: el divergente, el transformante y el convergente. La actividad práctica para esta tutoría, esta última tutoría, es esa: investigar sobre qué es el límite divergente, el límite transformante y el límite convergente, ¿no? Nuestra actividad práctica de esta semana. Previo a esto, pues, si se acaba la sesión, yo les vuelvo a enviar un enlace, ¿no? Previo a esto, también quiero hacerles una pequeña explicación acerca del examen, ¿ya? Para este módulo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se origina? Es similar al del periodo anterior con un tema muy diferente, ¿verdad? Yo en el periodo, no, desde que inició la primera tutoría, yo les dije a ustedes que íbamos a tener un vocabulario, ¿verdad? Un vocabulario. Pero no quiero que lo vean como algo complejo, como algo difícil. ¿Por qué? Yo desde un principio les dije que las palabras que se investigan no deben ser puestas todo el concepto ahí, no, no, sino más bien con sus propias palabras lo que ustedes entienden de esa palabra, ¿verdad? Y ustedes van a hacer un pequeño video donde van a hablar acerca de esas palabras, las van a ir nombrando y van a ir diciendo su significado.